Bueno, buenas tardes a todos los que vinieron. Bueno, como decía en el póster que Sofía publicó, pues la charla de hoy va a ser sobre galaxias, en específico, cómo caracterizar pues, estas galaxias a través de una distribución espectral de energía. Entonces, a medida que vamos avanzando con la charla, vamos a entender un poco más qué es esto de las distribuciones espectrales de energía. ¿Listo? Entonces, me presento, primero que todo. Mi nombre es Silvia, yo soy estudiante de la maestría y, bueno, también soy egresada acá de la Nacional de Física y pues esta es como una introducción o una forma de entender un poco lo que yo estoy haciendo también en mi tesis de posgrado. Entonces, bueno, siempre es importante tener como un contexto histórico, ¿sí? Siempre es importante hablar de estas personas que le dieron como ese paso a poder estudiar estos objetos. Resulta que nosotros, digamos por lo menos yo, desde que soy muy joven, siempre he tenido la idea de que existen más galaxias, ¿sí? Pero esta idea de que existen otras galaxias aparte de la de nosotros, vienen de la década de 1920, ¿sí? O sea, llevamos un poco más de un siglo con el concepto, con la idea de que existen otras galaxias aparte de la nuestra, porque antes nosotros no teníamos esa concepción del universo que tenemos ahora, sino que antes teníamos ese debate, estaba en discusión en digamos, en la comunidad de astrónomos, si nuestro universo era únicamente nuestra galaxia o se extendía a más, digamos, islas, como le llamaban en esa época, le decían como que existían otras islas en el universo, entonces estaba abierto ese debate. Fue con Hubble cuando él empezó a trabajar en este problema de describir si el universo realmente tenía más objetos aparte de nuestra galaxia, que descubrimos que en efecto existen otras galaxias, ¿listo? Resulta que por esa época, y bueno, siempre se ha tenido como una dificultad en astronomía y es cómo medimos las distancias en el universo, ¿listo? Entonces, por esa época, Henrietta era una astrónoma que estaba intentando como parametrizar un método para poder medir distancias en el universo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían? Básicamente ella propuso que se podían medir distancias a partir de estrellas variables tipo cefeidas, ¿sí? Entonces, son estrellas que pues su brillo cambia y cuando cambia pues es periódico, este cambio es periódico y pues es regular, o sea, es muy importante estudiar ese tipo de estrellas porque pues nos ayuda a caracterizar una gran parte pues, de lo que nosotros conocemos. Entonces, resulta que Hubble se fue al Monte Wilson y con el telescopio Hooker, él intentó medir estas distancias a través de este método, el de las variables cefeidas. Y se dio cuenta que básicamente al medir Andrómeda se dio cuenta que las distancias que hay de aquí a Andrómeda superan por mucho la distancia de lo que nosotros estimamos como el tamaño de la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, en ese momento, Hubble probó que realmente existen otras galaxias. Y entonces la discusión, pues ya como que le dio una nueva perspectiva a la astronomía, en donde el universo ya no es simplemente nuestra galaxia, sino que se extiende mucho más allá. Y actualmente, pues nosotros sabemos que existen otras galaxias, existen cúmulos de galaxia, y eso finalmente es como los ladrillos que van construyendo esta estructura que llamamos la malla cósmica, ¿no? Pero pues fue hasta 1920 que nosotros empezamos a hablar de otras galaxias. Entonces, esto es muy importante. ¿Listo? Hubble, pues no solamente probó que existían otras galaxias, sino que posteriormente él clasificó morfológicamente las galaxias y estimó algo que se llamó la ley de Hubble, que son velocidades de recesión. O sea, las galaxias no solo están muy lejos, sino que se están alejando de nosotros a cierta velocidad. ¿Listo? Entonces, de eso trata la ley de Hubble. Bueno, entonces, digamos que nosotros podemos conocer muchas cosas del universo a través de las galaxias, ¿sí? Y básicamente que con la ley de Hubble ayudó a demostrar que el universo se está expandiendo. Y no solo se está expandiendo, sino que se está expandiendo aceleradamente. ¿Listo? Entonces, esta imagen
pues nos muestra cómo fue la clasificación que Hubble inicialmente le hizo a las galaxias. Entonces, era una clasificación morfológica. Entonces, él básicamente decía, tenemos galaxias elípticas, espirales, bueno, más adelante empiezan a aparecer otro tipo de galaxias que son irregulares, que son de núcleo activo, que son lenticulares, pero bueno, entonces fue, bueno, hasta 1936 que ya empezó a publicar todos sus aportes, como sus aportes más grandes, en este Realm of the Nebulae. Entonces ahí pueden encontrar como todo el proyecto de investigación que hizo Hubble y pues sobre todo con respecto a la clasificación. Entonces, también es importante, ¿no? Pero entonces, como les decía, a medida que nosotros fuimos explorando más el universo, mejorando los instrumentos con los que hacíamos observación, nos dimos cuenta que pues más allá de la diapasón de Hubble, el tridente de Hubble, pues hay otro tipo de galaxias que no encajan en esa clasificación. Entonces vamos a tener galaxias irregulares que no van a tener una forma definida. Si ustedes vieron en el diapasón de Hubble o en la clasificación de Hubble, hay galaxias elípticas, hay galaxias espirales barradas, ¿sí? Hay diferentes como tipos morfológicos de galaxias, pero hay unas galaxias que son enanas, pequeñas y difusas, o sea, no tienen una forma que nosotros podamos encontrar su clasificación tan fácil en la diapasón de Hubble. Además de esto, pues encontramos que hay galaxias intermedias, que no son ni elípticas ni espirales. Entonces eso también fue como en la actualidad como expandiendo un poco estas clasificaciones galácticas. ¿Listo? Entonces, básicamente nosotros lo que hicimos fue encontrar que en el universo hay una gran variedad de galaxias, hay un zoológico de galaxias, y no solo son las galaxias que inicialmente pues nosotros podíamos simplemente ver y decir, no, es una galaxia elíptica, es una galaxia espiral. ¿Listo? Además, básicamente, las galaxias evolucionan. Todo en el universo está evolucionando, ¿sí? Entonces, digamos, hay casos en donde nosotros conocemos galaxias que se han como transformado, que han cambiado su forma en el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, hay galaxias espirales que pueden volverse elípticas, sobre todo cuando hay una fusión de galaxias, cuando hay interacción entre ellas, pues ya como que van a perder su morfología y su clasificación inicial. Entonces, esto también como que dio una nueva visión de todo el zoológico de galaxias que tenemos. Una parte importante también es que en 1940 se empezó a hablar de radioastronomía, ¿sí? Empezaron a desarrollarse y a implementarse radiotelescopios, ¿listo? Entonces, en 1940 empezamos a ver, digamos, características diferentes de las galaxias. Vimos que hay galaxias que tienen emisión en radio, ¿sí? No todas las galaxias se emiten en radio, pero hay un grupo particular de galaxias que sí emiten radio. Entonces, eso también nos dio como otra perspectiva de lo que eran las galaxias y dijimos como, bueno, aparte de la morfología, existen otro tipo de emisiones en las galaxias que no podemos ver, o sea, no hace parte de la luz visible. ¿Listo? En 1943, Carl Sager, él empezó a estudiar estas galaxias como que emitían en radio y, bueno, se dio cuenta y pues describió básicamente que existen galaxias que tienen núcleos muy brillantes y pues los espectros de emisión van a ser muy particulares, no van a ser igual que los de las otras galaxias, ¿listo? Entonces, este estudio de Carl Sager fue lo que primero, fue en el primer instante cuando empezamos a hablar de galaxias con núcleo activo, ¿listo? Entonces, muchas de estas galaxias con núcleo activo, pues en la actualidad se dicen galaxias tipo Sager, es gracias a pues, el gran aporte que hizo Carl Sager en esa época. Y pues más adelante, en 1960, empezamos a hablar de quasars. Y en 1970 empezamos a hablar de blazars. Entonces ya, como que ya no tenemos solo una clasificación morfológica de las galaxias, porque podemos ver literalmente ciertas galaxias que tienen formas elípticas, que tienen formas pues muy definidas, pero que tienen ciertas emisiones en ciertas longitudes de onda que pues no son tan generales. ¿Listo? Entonces,
Este descubrimiento, o pues esta clasificación y ¿cómo se dice? Este estudio de Carl Sager, pues nos dio una visión más amplia de lo que era la astronomía extragaláctica, o sea, la astronomía que va más allá de nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, ¿no? Entonces, en la actualidad, nosotros hemos estudiado este tipo de galaxias con núcleo activo y hemos encontrado que básicamente podemos hallar una relación entre los blázares, los cuásares y las galaxias tipo Seyfert. ¿Sí? Todas ellas tienen un núcleo activo. Entonces, acá vamos a ver como un videito de lo que sería una galaxia con núcleo activo. Entonces, digamos que estos jets que vemos acá, obviamente no es en el visible, sino que eso es en longitudes de onda un poco más largas, como el radio, porque pues lo que tenemos acá es básicamente un agujero negro que está acretando materia y eso hace que los electrones principalmente alcancen velocidades relativistas, eso se llama efecto sincrotrón, y básicamente salgan con una energía muy alta y eso hace que emita en radio esta galaxia. ¿Listo? Entonces, bueno, acá vemos que el modelo unificado lo que nos dice es básicamente que nosotros podemos encontrar cierto tipo de galaxias, lo que nosotros creíamos que eran diferentes galaxias, básicamente se van a agrupar de acuerdo a cómo las veamos, ¿sí? Entonces, un blazar es una galaxia que estamos viendo directamente de su chorro, o sea, su chorro apunta directamente hacia la Tierra, entonces no podemos ver otra parte de la galaxia, sino solo toda la energía que nos llega de ella. ¿Listo? Tenemos ahí las galaxias tipo Seyfert y los cuásares que, pues dependiendo bueno, del punto de vista, pues vamos a clasificarlas como Seyfert tipo 1, Seyfert tipo 2. ¿Listo? Entonces acá podemos ver, ¿no? Entonces acá entrarían los quasars y las galaxias tipo Seyfert 1 y acá entrarían las galaxias Seyfert tipo 2. ¿Listo? Entonces, básicamente el modelo unificado nos dice es que estamos viendo el mismo objeto, pero de diferentes puntos de vista. ¿Listo? Ahí. Listo. Entonces, hablemos un poquito más de los quasars. Resulta que los quasars, bueno, se llaman así porque cuando, digamos, los astrónomos las veían en el visible, parecían algo como estrellas. Pero cuando las analizamos en otras longitudes de onda, nos dimos cuenta que no, pues no son estrellas. Entonces, por eso se llaman quasi-stellar objects, algo como una estrella, pero que no es una estrella. ¿Listo? Entonces, por eso es que se llaman así, cuásares. O pues abreviado, QSOs. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que los cuásares, los blázares y las galaxias tipo Seyfert son el mismo objeto, pero visto de diferentes puntos de vista. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que caracteriza a los cuásares y lo que lo diferencia de otras galaxias es que su núcleo, la energía que viene de su núcleo, es muy luminosa, ¿sí? La luminosidad del núcleo de estas galaxias pueden alcanzar 10 a las 12 veces la luminosidad del Sol. Eso es muchísimo más de lo que pues uno generalmente espera encontrar pues, en algún objeto. Y más en galaxias. ¿Listo? Entonces, como les decía, básicamente tenemos un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia que está acretando mucha materia. Entonces, está tragando mucho material del disco de acreción y pues de lo que está cayendo en él. ¿Listo? Entonces, lo que él hace es básicamente que pues toda la materia que no es tragada por él, él básicamente la está acelerando en un disco de acreción. Eso hace que los electrones vayan a velocidades relativistas y por efecto de ciclotrón, toda esta energía se vea básicamente en la longitud del radio, ¿sí? En la longitud de onda de radio. Entonces, bueno, entonces ahí vemos que ya empezamos a hablar de diferentes tipos de emisión de acuerdo a lo que estemos analizando de la galaxia. ¿Listo? Entonces vemos que los lóbulos o lo que es generado por el efecto ciclotrón viene a reflejarse en longitudes de onda de radio. ¿Sí? Digamos, la región que está más cerca al núcleo o está más cerca al agujero negro, pues va a emitir en longitudes de onda más cortas. ¿Listo? Porque son fenómenos más energéticos y pues por
ecuación de la energía es igual a H por la frecuencia, podemos relacionar la frecuencia con la que emite con la energía pues, que se está liberando en esas longitudes de onda. ¿Listo? Luego tenemos acá pues un disco de acreción y pues un toroide que va a rodear el núcleo. ¿Listo? Ese núcleo o ese disco de acreción pues va a estar básicamente emitiendo en longitudes de onda en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque es polvo caliente, es gas caliente que pues se va a ver, digamos, más que todo en las emisiones del infrarrojo. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos hablando de diferentes longitudes de onda. Pero resulta que hay otro tipo de galaxias que aún no hemos hablado, que son galaxias tipo ULIRC, que pues hace parte de una familia de las LIRC, que son galaxias que son ultraluminosas o muy luminosas en la región del infrarrojo. Estas galaxias también son importantes porque básicamente estas galaxias provienen o son consecuencia de fusión o interacción entre galaxias, ¿sí? La mayoría de galaxias tipo ULIRC vienen de estas interacciones entre las galaxias, que digamos, por ejemplo, pueden ser galaxias del mismo tamaño o una galaxia se está tragando a la otra. Bueno, resulta que debido a esta interacción, pues todo el polvo y pues el gas se ve, digamos, disuelto en el medio interestelar y hace que, digamos, en muchos casos, estas galaxias ya eran ajenas o son galaxias que han estado muertas y por estos procesos se activan los núcleos. Entonces, el núcleo empieza a calentar todo el polvo y pues todo el gas que está pues esparcido por ahí y eso hace que emita mucho en infrarrojo. ¿Sí? Entonces hablábamos que los cuásares emiten en 10 a la 12 veces la luminosidad del Sol y estas galaxias también emiten entre 10 a la 12 y 10 a la 13 veces la luminosidad del Sol, pero sobre todo en el infrarrojo. ¿Sí? Entonces, bueno, estas galaxias también son particulares porque debido a toda esta actividad que hay muchos procesos de formación estelar. ¿Sí? Entonces también eso ayuda a que el polvo se caliente más, ayuda a como que se desarrollen otros procesos un poco más relacionados con directamente los objetos que están dentro de las galaxias. Porque, bueno, hasta el momento solo hemos hablado de las galaxias como un todo, ¿no? Pero resulta que las galaxias son básicamente un conjunto de gas, polvo, estrellas y por supuesto pues un agujero negro en su núcleo. Entonces, lo que vamos a ver cuando vemos una galaxia en general, es como que unas regiones de formación estelar, sobre todo en las regiones más externas de la galaxia, donde vamos a encontrar estrellas jóvenes. ¿Listo? Luego, en la región más interna de la galaxia, pues vamos a encontrar las estrellas más viejas. O sea, muy cerca al bulbo, muy cerca pues a su parte central de la galaxia, vamos a encontrar las estrellas más viejas. Luego, pues la galaxia, vamos a encontrar gas, vamos a encontrar polvo y por supuesto el núcleo, que pues en este caso, en el caso de la galaxia Wilford, es un AGN, es un núcleo activo. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, ¿cómo caracterizamos las galaxias a través de la misión que tienen? O sea, ¿cómo es la misión en galaxias? Bueno, digamos, todos los objetos que están dentro de la galaxia emiten, ¿sí? Las estrellas tienen huellas de emisión, el gas emite, digamos, el polvo también aporta a la emisión. Entonces, bueno, resulta que nosotros no vamos a tener una estrella, 2 estrellas, 10 estrellas, vamos a tener millones de estrellas en una galaxia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para caracterizar la componente estelar? Si tenemos estrellas que, digamos, tipo O, que van a emitir hacia la región del infrarrojo, hacia la región del ultravioleta, hacia la región de rayos X, y estrellas tipo K, que por el contrario van a tener emisiones más fuertes hacia el infrarrojo. ¿Cómo caracterizamos una población o toda la componente estelar de una galaxia? Entonces, resulta que pues existen distintos modelos para modelar poblaciones estelares, ¿sí?
Entonces resulta que el modelo de poblaciones estelares simples es uno de los modelos que más se usa actualmente para caracterizar poblaciones estelares en galaxias, porque pues básicamente siguen la evolución de las poblaciones estelares, pero que fueron creadas al mismo tiempo, que tienen la misma metalicidad y que pues su distribución de masa inicial, o sea, todas las estrellas nacen de la misma nube molecular. Entonces, no todas las estrellas tienen la misma masa. Entonces, esas masas van a, digamos que van a seguir una distribución dependiendo del modelo que usemos. Es decir, se van a formar, vamos con este modelo, lo que vamos a hacer es caracterizar la masa de las estrellas que se están formando, o sea, cuántas estrellas muy masivas se forman o cuántas estrellas enanas se están formando en esa población y cómo van a evolucionar esas galaxias, esas estrellas, perdón. Otra cosa que es importante cuando hablamos de la componente estelar en galaxias es algo que se llama historia de formación estelar. Y es básicamente nosotros tenemos que saber cómo es la tasa de formación estelar en el tiempo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá tenemos digamos, esta gráfica lo que nos dice es básicamente es qué tan eficiente es mi galaxia generando estrellas, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, esta escala de tiempo característico para las galaxias, pues se mide básicamente de acuerdo al polvo disponible y la tasa de formación estelar, ¿sí? Entonces, esto también es importante cuando hablamos de galaxias en general y de la población estelar de galaxias. Entonces, bueno, lo que les decía, acá vamos a tener es básicamente diferentes poblaciones estelares simples y todas ellas van a emitir en diferentes longitudes de onda. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros básicamente para modelar esto? Entonces, acá, esta gráfica lo que nos dice es básicamente, si nosotros tuviéramos un modelo de Bursor-Charlotte, que es el que nos habla de cómo evoluciona o cómo son las poblaciones estelares simples, con diferentes años estas poblaciones estelares y cómo es la misión de esas estrellas, de esas poblaciones estelares. Entonces ahí podemos ver que pues lo que nos hacen una gráfica es de una población estelar simple de 10 gigaños, de 100 megaños, bueno, cómo se comportan esas emisiones de esas poblaciones estelares. Entonces todo eso pues se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de la componente estelar, pero básicamente lo que tenemos es que las estrellas emiten, estrellas jóvenes, estrellas viejas, y todas ellas, pues digamos que esa emisión se puede sumar, por decirlo así, se puede tener en cuenta de una forma general. Entonces, digamos, por ejemplo, acá vemos, ¿no? La línea azul nos va a decir, es básicamente las estrellas jóvenes, la línea morada nos dice las estrellas viejas y la amarilla nos dice cuál es la contribución total a la emisión de la galaxia de la población de estrellas que hay en esa galaxia. ¿Listo? Entonces tengan eso presente. Acá pues básicamente lo que tenemos es que, digamos, aparte de que esas estrellas emiten en estas longitudes de onda, hay cierta energía que puede ionizar el hidrógeno neutro y hacer que, digamos, haya nubes de emisión, ¿sí? Entonces, básicamente esta región del espectro se puede atribuir a, digamos, energía que puede ionizar, digamos, las nebulosas, por decirlo así. Entonces, acá lo que vemos es básicamente que esta componente, bueno, esta parte del espectro se puede, de cierta forma, caracterizar por la emisión de las nebulosas o de la emisión nebular que tiene la galaxia. ¿Listo? Entonces, esto lo que genera son las líneas de emisión en las galaxias. Entonces, ahí ya tenemos básicamente una región en la que tenemos una serie de estrellas que han sido atenuadas y esa emisión ha sido remitida en la componente nebular. Entonces, vamos a tener una región donde vamos a tener la emisión de estrellas, ¿sí? General, y una que está atenuada porque no todas las estrellas, pues básicamente se van a poder ver. Algunas están todavía muy embebidas en polvo y en gas, entonces eso también hace que
pues nosotros no podamos ver toda la componente estelar. Entonces, eso hace que cuando una estrella está cerca a una nube de polvo, entonces esta nube de polvo se caliente y emita en longitudes de onda del infrarrojo, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a decir es, bueno, hay una parte de la población estelar que todavía está rodeada de polvo y esa emisión se puede, digamos, reflejar en la emisión de polvo en el infrarrojo. ¿Listo? Entonces ya estamos caracterizando la componente estelar, la componente de gas, la componente de polvo en las galaxias. Y pues básicamente esta sería la emisión completa, pues no completa, sino como una gran parte de la emisión de la galaxia, porque como hablamos, hay galaxias que tienen un núcleo activo, y en estos casos, pues básicamente tenemos que ver cuál es la contribución de ese núcleo, digamos, a la emisión en el infrarrojo. ¿Listo? Entonces, bueno, esta, si ven acá, pues esta es la luminosidad que veríamos de la galaxia en diferentes longitudes de onda. Y si nosotros pasamos eso en términos del flujo, no sé si ustedes se acuerdan de la ecuación del flujo, el flujo es igual a la luminosidad sobre 4pi por la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos que eso se puede transcribir en esto, ¿listo? En esta gráfica, que esto básicamente sería una distribución espectral de energía. Exacto, entonces tenemos diferentes emisiones a diferentes longitudes de onda. ¿Listo? Entonces ahí ya empezamos a hablar de cómo estamos caracterizando una galaxia. Entonces, básicamente lo que tendríamos es un resumen. Estrellas jóvenes que aportan, digamos, a la emisión en el ultravioleta, que lo que nos va a dar finalmente es una idea de cómo es la tasa de formación estelar en esa galaxia. Estrellas un poco más evolucionadas, estrellas que, digamos, no emiten directamente en infrarrojo, pero pues en el visible emiten muy fuerte, como el Sol. Y pues estas estrellas van a emitir en el óptico, en el infrarrojo cercano, y pues nos va a dar cuenta de la masa, la mayoría de la masa estelar. ¿Sí? Tenemos básicamente la emisión en el infrarrojo medio, que va a estar caracterizada por el polvo de los pHs, que es básicamente lo que nos va a medir la metalicidad de la galaxia. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué significa que nos dé cuenta de la metalicidad de la galaxia? Básicamente la metalicidad es la proporción de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Entonces, esto básicamente nos está diciendo es qué tantos otros elementos aparte de hidrógeno y helio hay. O sea, cuál es la proporción de esos elementos. Entonces, acá podemos ver como una estimación de esa metalicidad de la galaxia en esta región, en el infrarrojo medio. Luego está en el infrarrojo lejano, que pues ya es el polvo que ha sido calentado por las estrellas que están embebidas en esas nubes gigantes. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos es una tasa de formación estelar que va a estar oculta por el polvo, pero toda esa energía que emiten las estrellas pues se va a remitir. Entonces, ¿dónde se remite? En el infrarrojo lejano. Y finalmente, pues vamos a tener la contribución del polvo que está más frío, y pues esto va a ser en el submilimétrico y en el milimétrico. Y pues lo que nos va a dar cuenta es básicamente de cuánto polvo hay en esa galaxia. ¿Listo? Entonces, en resumen, lo que tenemos es estrellas que van a emitir desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, fotones que van a ionizar los gases y luego van a remitirse esas líneas digamos, en líneas de emisión y una parte del continuo, como vimos al principio, que pues básicamente van a generar líneas de emisión. Entonces, luego vienen las nubes de polvo que van a ser calentadas por algunos fotones que, pues, de las estrellas más calientes, y van a ser remitidas en el infrarrojo. Finalmente, pues la contribución de la GN va a ser básicamente que los agujeros negros supermasivos y los discos de acreción van a generar radiación, van a generar emisión en rayos X. ¿Listo? Todo esto porque son procesos demasiado energéticos. Luego van a venir los jets y los lóbulos de radio, que van a ser producidos también en algunos ajenes, más que en otros, y van a emitir, pues van a ser emitidos por la radiación de ciclotón, lo que les decía, las partículas que se van a acelerar, y pues van a generar esos lóbulos.
Entonces, bueno, resulta que, como les hablaba al principio, las galaxias van a evolucionar. Las galaxias no son, digamos, estructuras que se quedan fijas en el universo, sino que al igual que todo en el universo, pues va a tener cierta evolución. Entonces resulta que hay un modelo evolutivo que es principalmente con el que yo estoy trabajando, que es el modelo evolutivo de Haas. Entonces, básicamente, este modelo evolutivo lo que propone es que galaxias tipo Uller van a evolucionar a galaxias tipo Quasar y finalmente van a generar las galaxias, digamos, galaxias cuásares muertos, que son básicamente galaxias que ya no van a emitir como cuásares, sino que van a ser galaxias un poco más neutras. ¿Sí? Van a ser, la emisión va a ser mucho más baja. Entonces, lo que él propone en su modelo evolutivo es que nosotros podemos caracterizar esta evolución a partir del toroide, o sea, de la forma que va a obtener, que va a tener el polvo alrededor del núcleo. ¿Listo? Entonces, como les decía, las azules vienen es básicamente por fusión de galaxias, por interacción de galaxias, y lo que vamos a tener es que el polvo va a estar dispersado, ¿sí? Entonces, es posible que, lo que les decía, estas galaxias tengan un núcleo que está oculto por todo ese polvo, ¿listo? Entonces, a medida que se va formando el toroide o va obteniendo forma de disco la galaxia, pues van a ir despejándose, digamos, esas regiones pues del núcleo y van a ser más evidentes, digamos, emisiones en rayos X. ¿Está? Entonces acá vemos que pues una ULIR no tiende a tener emisión en rayos X, sino la emisión muy fuerte es en el infrarrojo. Por eso vemos ese abultamiento en la región del infrarrojo. ¿Listo? Y a medida que el polvo se va asentando en forma de toroide, pues encontramos que empieza a aumentar la emisión en rayos X, lo que les decía de los cuásares. ¿Listo? Y bueno, entonces acá hay como una diferenciación entre la forma del toroide. Resulta que, bueno, ese toroide que se forma alrededor del núcleo puede ser, digamos que transparente o puede ser muy opaco. ¿Listo? Eso va a depender de cuánto polvo se haya acumulado en esa región y qué tanto deje pasar la luz. Entonces, dependiendo de cuánto polvo, pues qué tan denso sea ese toroide, pues va a emitir más o menos en el infrarrojo, que es polvo. Entonces, ese polvo se calienta. Luego, finalmente, pues el quasar se va quedando sin energía y pues finalmente va a empezar a morir y finalmente va a quedar una galaxia que va a estar muerta. Entonces, así no va a tener la misma actividad. Entonces, esto es como básicamente, digamos, una descripción de cómo evolucionan este tipo de galaxias en el universo. Y como vemos, pues digamos que la interpretación de la distribución espectral de energía de esa galaxia es muy importante para caracterizar su evolución. Entonces, básicamente nosotros en las bases de datos vamos a obtener muchas observaciones en diferentes longitudes de onda. Y así es como construimos una distribución espectral de energía. Entonces, todas estas imágenes que vemos acá son diferentes galaxias. La mayoría o todas son ULIRCs y cuásares, pero todas van a tener ciertas características. Como vemos acá, esta ULIRC es una ULIRC fría, es una ULIRC caliente, un cuásar joven, y así de acuerdo al esquema evolutivo de Haas. Entonces, como vemos, sí hay muchas diferencias entre galaxias, pero si las comparamos con el modelo evolutivo de Haas, vamos a ver que pues sí tienen muchas cosas en común. Entonces resulta que, digamos, acá tenemos dos galaxias que se clasifican como cuásares jóvenes, o sea que están en su transición de ULIRC a cuásar. Y vemos que si comparamos las distribuciones espectrales de energía propuestas en el esquema de Haas y los datos observacionales, pues vamos a ver que hay ciertas similitudes entre los dos espectros, entre las dos distribuciones. Entonces vamos a ver que, digamos, estas galaxias empezaron a emitir, bueno, es un poco más claro su emisión en rayos X, o sea, en esta región. Vemos estos puntos son los rayos X. ¿Listo? Luego vamos a ver que básicamente en la región del visible y el infrarrojo cercano, vamos a tener que hay como un valle. ¿Listo? Entonces acá vemos que hay como un valle. Pues no es tan pronunciado, pero sí se alcanza a ver como ese valle ahí entre, entre esa región. Igual que aquí. Son dos galaxias que tienen redshifts diferentes, o sea, tienen diferentes, están
a diferentes distancias de nosotros. ¿Listo? Y obviamente vamos a ver que hay un abultamiento en la región del infrarrojo porque pues, también hay alta presencia de polvo. Entonces ahí podemos ver básicamente ese abultamiento en el infrarrojo y por supuesto cierta emisión en el radio. Entonces nosotros lo que hacemos, digamos, básicamente para poder estudiar las distribuciones espectrales de energía y poder sacar información de las componentes de esas galaxias, utilizamos, digamos, softwares que ya están especialmente diseñados para como evaluar y poder modelar diferentes distribuciones espectrales de energía para sacar sus componentes. O sea, cuál es la componente asociada a la componente estelar, a la componente del AGN, a la componente, bueno. Entonces resulta que este software que usamos nosotros se llama SIGAL. Entonces, SIGAL es un software viejísimo porque empezó siendo Fortran, luego fue reescrito en Python para pues que fuera un poquito más accesible a todos, pero pues en lo que se basa básicamente es todo lo que ya estuvimos hablando de, digamos, cómo es el balance energético que hay en las distribuciones espectrales de energía, que digamos, la energía que está pues, en longitudes de ondas más cortas, pues va a ser remitida en el infrarrojo en longitudes de ondas más largas. ¿Listo? Entonces eso es lo que hizo SIGAL para poder modelar, digamos, esas distribuciones más de energía. Pero entonces, ¿cómo lo hace SIGAL? Como les decía al principio, hay algunos modelos que nos permiten modelar estas componentes. Entonces, básicamente, SIGAL lo que hace es tomar la información que nosotros leímos, la información fotométrica, o sea, las distribuciones espectrales de energía que sacamos de las bases de datos, y les aplican diferentes módulos, y en esos módulos hay diferentes modelos. ¿Listo? Entonces tenemos el de historia de formación estelar, el de poblaciones estelares simples, el de las líneas de emisión debido a la componente nebular, la atenuación, básicamente la remisión de esa energía por el polvo, pues la componente del AGN para galaxias que tienen núcleos activos y por supuesto una corrección por el corrimiento a rojo, ¿sí? Entonces, cuando al final SIGAL hace como todo este proceso a los datos de la galaxia, pues nos va a arrojar una distribución espectral de energía ajustada, ¿listo? Entonces, esto es lo que se vería básicamente si analizamos con SIGAL, digamos, datos observacionales. Entonces, vamos a ver que SIGAL nos va a dar toda esta información. Entonces, tenemos los datos observados, que serían estos moraditos, ¿listo? Que son todas las observaciones que han hecho en los diferentes telescopios. Y él va a calcular cómo es la componente estelar y cómo es la componente estelar atenuada. ¿Listo? Es esta amarillita. No sé si la alcanzan a ver. Entonces, ¿se acuerdan que esta región se remitía, o sea, se veía en una, digamos, como remisión de la energía hacia regiones del infrarrojo? Bueno, entonces resulta que acá está la emisión del polvo y acá está la emisión del AGN. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros siguiendo como estos pasos lógicos podemos caracterizar cómo son las componentes de la galaxia a partir pues de su distribución espectral de energía. Entonces, eso es lo que hemos hecho pues, a lo largo de mi maestría y pues eso es, esperamos que digamos en pronto tener resultados con respecto a si realmente este modelo evolutivo sí predice muy bien cómo es que están evolucionando las galaxias o por el contrario le faltan, digamos, le faltan cosas a considerar. Pero básicamente nosotros utilizamos SIGAL para hacer este modelamiento de las características de las galaxias. Y pues ya. ¿Preguntas? Bueno, pues yo tengo cuatro preguntas. La primera es, ¿nosotros en qué estadio evolutivo podríamos decir que está la Vía Láctea? Muerta. Bueno, y, digamos, y la otra sería en los estadios evolutivos que nos trajas. No se contempla que un quasar muerto por distintas interacciones pueda volver a ser vivo. Sí, sí, claro. O sea, básicamente lo que dice es que, digamos, la evolución de estas galaxias va a ser de Uller a quasar muerto. Digamos, por ejemplo, nosotros sabemos que nosotros como Vía Láctea, pues vamos a chocar o nos vamos a estrellar con Andrómeda.
eso podría hacer que el agujero negro de la Vía Láctea se reactive, ¿sí? Y pues ahí entraría como un nuevo proceso evolutivo, ¿sí? O sea, como la galaxia tendría que volver a pasar por otros procesos para que se generen, pues, digamos, se vuelvan cuasar. Pero básicamente, si la galaxia, si la Vía Láctea, por ejemplo, ahí va también la primera pregunta, si nosotros fuéramos una galaxia con un núcleo activo, pues no existiríamos, básicamente, porque la radiación que viene del núcleo es más brillante que lo que viene de las otras componentes. Por eso son tan importantes estos objetos en el universo. Tal vez en el pasado la Vía Láctea sí fue un quasar, fue tal vez un núcleo activo, pero en este momento pues ya está muy muerta. O sea, ya la Vía Láctea no tiene una emisión fuerte como lo tendría un quasar. Y eso solo se da por interacción con Andrómeda. En general, Las interacciones, sí, digamos que las interacciones lo que hacen es volver como un poco más dinámico el polvo y el gas de las galaxias, por lo que lo reorganizan, ¿sí? Entonces esto podría generar que en algún momento se reactiven como los procesos del núcleo. ¿Y hay algún tipo de observación en la cual se ha una galaxia que evoluciona por su misma materia y energía? Bueno, sí, digamos que hay procesos en los núcleos, pues todavía no estamos, digamos, como porque se producen, pero hay galaxias que reactivan sus núcleos después de un tiempo, ¿sí? O sea, eso todavía se está estudiando, pero como vimos, esto es como muy nuevo, o sea, fue hasta 1960 que se descubrieron cuásares y fue hasta hace poco, como en el 2000, que empezamos a hablar de modelos unificados para los AGNs. Entonces, digamos que este tema de los núcleos activos de galaxias y su evolución y cómo estos funcionan, básicamente está todavía siendo estudiado. O sea, no tenemos tanto campo de investigación para poder decir, ya sabemos cómo funciona. ¿Sí? Hay galaxias que sí reactivan sus núcleos, pero pues todavía es por otros procesos de, ¿cómo se llama eso? De retroalimentación, que pues empiezan a volver a activarse. Sin embargo, pues estamos tratando de galaxias que son ULIRC y se vuelven cuásares, en este caso. O sea, eso ya iría en otro tema. ¿Más preguntas? Sí entendieron, ¿cierto? Porque con el sincrotrón emite radio, pero emite luego rayos X. No, o sea, no luego. O sea, digamos que el agujero como tal, cuando acreta materia, el disco de acreción y lo que está más cerca del núcleo sí emiten rayos X. Pero cuando va siendo acretado, digamos que los electrones se van a acelerar. ¿Sí? Por, digamos, como, eh, no sé si ustedes han visto, digamos, por ejemplo, es que no me acuerdo bien cómo se llaman estos aparatos, digamos como un acelerador de partículas. El acelerador de partículas acelera las partículas y hace que adquieran ciertas energías, ¿sí? Entonces resulta que cuando está cerca del agujero negro, la materia que no es tragada se acelera, los electrones son expulsados en forma jet, por decirlo así. Y eso hace que esa radiación ciclotón emita en radio, porque empieza y cuando llega, digamos, cuando llega a la parte de los bulbos es cuando se empieza a frenar esa radiación y eso hace que se generen esos lóbulos de radio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Es posible analizar los tiempos de generación de estas transiciones. Sí, ellos realmente proponen un tiempo de evolución para las galaxias, pero digamos que son mega años, o sea, es muchísimo tiempo para que se pueda ver esa transición. Entonces lo que tenemos son muchas galaxias, como una muestra, y lo que podemos hacer es intentar más o menos estimar estadísticamente si existe esa relación entre las etapas evolutivas. ¿Sí? O sea, nosotros no, digamos, como humanos no vamos a ser capaces de ver la transición completa de una ULIR a un quasar, porque pues es un proceso bastante extenso, pero pues la idea es hacer esa estadística para poder determinar si sí existe esa transición.
Aunque pues hasta el momento sí hay varios estudios que hablan de esas transiciones de ULIR a cuásares, sobre todo ULIR tipo pues, 1, que son ULIRs que tienen una emisión un poquito más fuerte en cierta región del espectro. Entonces, sí está actualmente esa propuesta siendo estudiada, entonces pues en principio no la podríamos ver, pero sí se tiene una trazabilidad, se podría tener una trazabilidad de esas etapas evolutivas. También me interesa bastante el tema de machine learning a utilizar clasificación de galaxias. Sí. Y, o sea, es un tema que se está investigando actualmente para Sí. las aplicaciones. No, es que resulta que, bueno, el Machine Learning sirve para muchas cosas. En especial, digamos, mi trabajo de grado, pues sí busca utilizar redes neuronales convolucionales para analizar las distribuciones espectrales de energía. Pero digamos que todavía no he encontrado que se haya explorado lo suficiente, sobre todo redes neuronales para esta clasificación, sino que la he visto para clasificaciones morfológicas, para digamos, determinar si son galaxias tipo Seyfert, si son cuásares si son diferentes tipos de Seyfert, ¿sí? O sea, sí se utiliza actualmente, pero no en específicamente para hacer una trazabilidad evolutiva, ¿sí? Digamos que eso podría ser algo que alguien más esté estudiando en este momento, pero todavía no ha encontrado así una publicación que me diga, ya lo hicimos y esto encontramos. Hasta el momento no. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero que les haya gustado.